Buenas tardes para todos, bienvenidos a este blog acerca de la experiencia que tuvimos en la Reserva Río Claro en Antioquia. Para esto es importante primero hablar acerca del área de estudio. En la Reserva Natural del Río Claro se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, en los límites de los municipios de San Francisco y Sonsón, en la cuenca media del Río Claro, a 150 kilómetros de Medellín. Esta reserva natural es un proyecto de iniciativa privada que inició en el año de 1970 y que con conciencia ambiental apoya la producción de bosques húmedos tropicales en el cañón de Río Claro, al tiempo que desarrolla turismo ecológico con programas educativos recreativos dentro del área protegida. La Reserva Natural Cañón de Río Claro se encuentra justo al lado de la autopista Medellín-Bogotá, a 3 horas en carro de Medellín, aproximadamente a 152 kilómetros. Para hablar de la Reserva Río Claro es necesario identificar las condiciones climáticas, en donde toda la reserva está situada en la franja de clima caliente. Aunque no se dispone de información de datos precisos de temperatura y humedad relativa del lugar, estas se asemejan a las otras regiones colindantes del Magdalena Medio, donde se ha registrado una temperatura promedio anual de 24 a 28 grados Celsius y un promedio de lluvias entre los 3.000 a 4.000 milímetros anuales y una humedad relativa superior al 80%. Los factores climáticos ubican a la reserva en una zona de bosque húmedo tropical. En el factor de la geología es necesario identificar que se desarrolló un estudio denominado Arqueología y Estudio del Patrimonio del Paisaje Kárstico del Río Claro, Oriente Antioqueño, Andes Centrales Colombianos, en donde se señala que este es un paisaje kárstico tropical con una formación que se desarrolla sobre un manto de rocas calizas cuya disolución produce formas particulares del relieve, entre las que se encuentran diversidad de cuevas, cavernas, cañones, laberintos y colinas de lados verticales. Son escenario de patrimonio mixto que encierra valores en cuanto a la biodiversidad y el potencial arqueológico representado en depósitos y variedad de expresiones de arte rupestre. En cuanto a la caracterización biótica del área de estudio, las zonas de vida en la Reserva Natural Cañón del Río Claro hace parte de uno de los centros de endemismo Nechinare, es decir, es un área de gran importancia para la conservación de especies, tanto de flora como fauna. Esto se debe a fenómenos geológicos y geomorfológicos espaciales, como las karstificaciones tropicales en mármol que se presentan por la erosión de la cordillera durante los últimos 6 millones de años. En contraste, el territorio sobre el que se descansa la reserva fue un mar poco profundo durante millones de años, cuyas costas se limitaron con arrecifes de coral. Por esta razón, el origen de los mármoles del cañón se remonta a esta época, por los restos de piedra caliza de los arrecifes de coral y otras actividades biológicas acumuladas y sedimentadas en el fondo marino. Por lo anterior, permite que en la reserva crezcan bosques húmedos sobre condiciones muy particulares, como rocas de caliza en los yacimientos de mármol. De igual forma, en un estudio presentado por el Instituto Humboldt en el Mapa de Ecosistemas de Colombia, la zona presenta una composición de biomas denominada por la zonobioma húmedo tropical en un 54,3% en áreas de tierra firme, seguido del padobioma del xenobioma húmedo tropical 37,5% correspondiente, que se concentra en zonas aledañas al río Magdalena, y el orobioma de xenobioma húmedo tropical en 8,14% ubicado en las zonas altas de la cuenca del Río Claro y el río Corconá Sur. Para la caracterización de la flora se llevó a cabo un estudio por el Instituto Humboldt, en donde la caracterización se realizó en el área que abarca 1.489 kilómetros cuadrados y un gradiente de elevación que va desde los 118 a los 2.288 metros sobre el nivel del mar, en la que se encontraron de forma preliminar 17.572 registros para 2.963 especies representadas en 1.150 géneros y 261 familias. De estas, las familias más comunes fueron Fabaceae, Rubeaceae, Melastomatácea, Aracia y Anonacia, y dentro de las especies más comunes se encontraron Chrysoclamis dependens, Compsoneura mutici, Ardisia guianensis, Passiflora vitifolia y Gustavia romeroi. Mientras que las plantas con algún reporte de uso en el país, 479 especies tienen uso medicinal, 121 alimenticio, 87 maderable, 32 ornamental, 12 artesanal, 3 con otros usos y 114 especies tienen más de un solo uso. Respecto a las especies categorizadas por la resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 8 especies están categorizadas como en peligro crítico, 16 en peligro, 19 como vulnerables y 2.922
22 no han sido evaluadas. Finalmente, 19 se consideran invasoras en diferentes fuentes bibliográficas. Cabe resaltar que, ante la alarmante destrucción de bosques en la zona, esta reserva constituye un gran banco de germoplasma, de donde se podría utilizar material para adelantar programas de restauración ecológica o repoblamiento de especies amenazadas. En la caracterización de la fauna, García Leopoldo, en las aves, inicialmente obtuvo un total de 58.540 registros correspondientes a 750 especies diferentes repartidas entre 436 géneros y 73 familias, lo que equivaldría al 39,29% de las especies de aves reportadas en el CIP Colombia. Dentro de las especies más representativas que se obtuvieron en el estudio se encontró la Hippopyrus pyrohipogaster y la Euphonia concina. Además de esto, una especie que se encuentra en peligro crítico es la Crax alberti. En el estudio de mamíferos, un estudio realizado en donde se obtuvieron 2.178 registros en un total de 302 especies que representan el 50,38% de las especies reportadas en el territorio nacional, según una publicación hecha por Chávez Ramírez y Suárez Castro en el 2016. Dichas especies se distribuyen en 20 familias y 8 órdenes, encontrando que los murciélagos es el grupo con mayor número de registros con un total de 1.302 y el más diverso en cuanto a especies en el área de objeto de estudio. Dentro de las 302 especies reportadas en el polígono se encontraron 15 especies endémicas, 9 especies en alguna categoría de amenaza a nivel nacional, 7 vulnerables, 2 en peligro crítico, 13 catalogadas de riesgo bajo y además de esto se identificó 4 especies en peligro y 2 en peligro crítico. Asimismo, se registraron 8 especies con datos insuficientes, 293 especies no evaluadas. En este estudio, con mayor abundancia en la reserva son las siguientes especies endémicas de mamíferos: Acodon affinis, Aotus grisei membra, Carolia monohernandez, Cryptotis columbianus, Microsiurus santanderensis, Nectomis grandis, Proechimis chrysaelourus, Proechemis chrysaelous, Sacopteryx antioquensis, Sanguinus leucopus, Thomasomus cinereiventer. En cuanto a reptiles, es posible encontrar alrededor de 70 especies, de las cuales 5 son endémicas y 3 amenazadas. Este listado se consideró como potencial debido a que es necesario hacer un ejercicio de línea base primaria tendiente a reportar la presencia o ausencia de estas especies en la zona y la inclusión de las que no han sido registradas allí. En este ecosistema se presentan mayormente reptiles acuáticos, tortugas, cocodrilos, de tal manera que en esta reserva los reptiles cuentan con un ecosistema de conservación y a su mantenimiento. Nuestra travesía inicia el viernes 5 de noviembre a las 12 de la madrugada, en donde tomamos nuestros buses directo a la Reserva Natural del Río Claro, saliendo por la calle 80. Con el pasar del tiempo se va identificando cómo vamos disminuyendo la altura hasta llegar a la ciudad de Guaduas. Posteriormente tomamos la Ruta del Sol con desviación hacia el departamento de Antioquia, en donde aproximadamente después de el río Magdalena se avanza 1 hora y media hasta llegar a la reserva. Aproximadamente a las 7 de la mañana llegamos a las instalaciones de la Reserva Natural del Río Claro, en donde retiramos nuestras maletas de los vehículos. Allí un bus nos espera para llevarnos hasta las instalaciones del Ecohotel. Posterior a esto tomamos nuestro desayuno y a continuación nos designan las habitaciones. Luego de realizar esta actividad procedemos a realizar un gran recorrido en explicación de las características naturales, biológicas, arqueológicas, geológicas de la zona, en donde obtenemos 4 puntos significativos que son las principales áreas turísticas que presenta la Reserva Natural del Río Claro. A lo largo de la caminata podemos identificar principales cuevas en las cuales se pueden identificar estalagmitas. A lo largo del recorrido podemos identificar diferentes formaciones rocosas, especies de árboles tales como la ceiba trueno que nos indican un ecosistema con bastante conservación. Además de esto podemos identificar una gran densidad vegetativa con una humedad relativa a cerca del 80%, lo cual nos identifica un bastante grado de humedad. Luego de esto realizamos algunas paradas en las cuales podemos identificar formaciones dentro del curso del río. Además de esto identificamos algunas características vegetales y animales que nos permiten reconocer la gran diversidad del lugar. Aproximadamente luego de 2 horas de camino llegamos hasta el punto final, en donde encontramos una especie arbórea que se considera como el más antiguo de la reserva y se denomina el abuelo. Como identificación de esto se pretenden reconocer los diferentes tipos de servicios ecosistémicos
ecosistémicos que se brindan por parte de la reserva, en donde identificamos los culturales, de soporte, regulación y provisión, identificados de tal manera que se considere una reserva natural y además de esto aporte un servicio cultural a las personas como recreación y ocio. Enseguida retornamos a las instalaciones del hotel, en donde posteriormente nos alistamos para nuestro segundo recorrido. En este hicimos la plantación de 3 redes de niebla en diferentes tipos de puntos estratégicos que nos permitirán la captura de aves y mamíferos voladores para el estudio e identificación de estas especies. Enseguida identificamos una problemática debido a la sobreutilización del suelo por medio de cultivos de yuca. Además de esto se observaron algunas especies representativas de la zona de la reserva, como lo es el mono tití. Luego de esto tuvimos un espacio para la recreación. Al finalizar el día realizamos los diferentes tipos de análisis de la información recolectada, en donde se pudo identificar cuáles habían sido los hallazgos más importantes y los servicios ecosistémicos que aporta con mayor abundancia a la reserva. En el siguiente día, muy temprano en la mañana, realizamos un avistamiento de aves. En donde se evidenciaron diferentes tipos de sonidos, diferentes comportamientos y algunas de estas especies muy representativas por sus llamativos colores. Luego de esto retornamos a las instalaciones del hotel, en donde nos realizamos el alistamiento para el siguiente recorrido. El recorrido inicia en las instalaciones del Ecohotel, en donde en mediados de la autopista Medellín-Bogotá se evidencian las diferentes problemáticas presentadas por las cementeras, en donde usan los recursos para la extracción de mármol, extracción de piedra para crear sus productos. Por este medio nos desplazamos hasta el corregimiento de Jerusalén, en donde posteriormente se iban a realizar algunas entrevistas con el fin de identificar cuáles son las susceptibilidades de la población, cuáles son sus pensamientos, críticas, quejas, reclamos y aportes al tema de la aplicación de las cementeras en el sector. Para ello es importante identificar que en su mayoría las personas se presentaron un poco reacias al vernos a nosotros llegar a intervenir su espacio. Posteriormente a esto se les aplica la serie de encuestas que se identificó por medio de 10 preguntas, en las cuales se le preguntaba cuál era su principal percepción acerca de las cementeras y la reserva natural de Río Claro. En algunas ocasiones se permite identificar que algunas personas conocían el tema, algunas personas de estas tenían bastante interacción con la reserva debido a que algunos de sus familiares obtenían su sustento y trabajaban allí. Es importante también identificar que es una población con un grado de vulnerabilidad medio, en donde principalmente sus servicios pues se encuentran de forma muy eficiente, pero estas personas no conocen su procedencia. Sin embargo, en una entrevista que realizamos pudimos identificar que estas personas, por medio de sus propios recursos, lograron hacer una concesión de aguas con el fin de obtener el acueducto para su abastecimiento y satisfacción de necesidades básicas. Luego de la aplicación de estas encuestas pudimos retornar hasta la reserva por un recorrido bastante interesante, en donde también pudimos identificar una problemática con respecto a la disposición de los residuos, debido a que son vertidos en una quebrada por medio de un sistema de alcantarillado improvisado. De esto también podemos identificar que es un agua bastante contaminada con olores bastante intensos que generan una problemática social del sector. Luego de ello retornamos por un recorrido bastante interesante, en donde nos adentramos en el espacio de la reserva y por un recorrido ecológico que nos permitió llegar hasta las instalaciones del hotel. Luego de ello, en la noche realizamos una identificación de los aspectos más importantes, en los cuales podemos identificar la percepción de la comunidad aledaña al sector acerca de la reserva Río Claro y las afecciones que generan las cementeras. Para este caso se realizan algunas exposiciones conociendo las perspectivas de los compañeros y de este modo identificando cuáles fueron sus aportes a la actividad. Finalmente, en el último día de esta maravillosa práctica de campo, tuvimos el espacio para el ocio y la recreación, en donde las principales actividades recreativas eran el canopy, el rafting, la espeleología, entre otros. Unas actividades bastante interesantes en donde se puede identificar el servicio cultural que presta la reserva, como lo es la recreación y el turismo, como autosustento para las necesidades que se obtienen dentro de la reserva. En este caso fue una actividad bastante interesante, en donde cada uno de nosotros obtuvo mayor interacción con las diferentes
diferentes tipos de formaciones ecológicas, biológicas e hidrológicas que se presentan dentro de la reserva natural. Un espacio bastante interesante para poder identificar cuáles son los principales aportes de la reserva al ocio y la recreación de los turistas como un medio importante para la obtención de sus recursos y autosustento. Finalmente, después de realizar cada una de estas actividades, nos alistamos para la despedida. Para este caso, cada uno de nosotros entregó su habitación correspondiente, en donde finalmente nos recogen cada uno de los diferentes tipos de medios de transporte que nos llevarán hasta la entrada principal. Aproximadamente a las 3 de la tarde tomamos nuestros buses con rumbo a Bogotá. Finalmente llegamos a las instalaciones de la universidad el domingo 7 de noviembre aproximadamente a las 9:30 de la noche, en donde nuestras sonrisas decían el grado de satisfacción que había tenido el haber ido a esta reserva natural tan importante, en donde se aprendieron diferentes tipos de dinámicas naturales y ecológicas y además el principal aporte a la conservación de las especies de la zona.